Las sectas no son un juego, los demonios son ciertos. Tenía tan solo 17 años de edad, iba a la preparatoria, apenas había creado mi Facebook y me dio la opción de meterme a grupos. A mí me gusta todo el tema paranormal, así que me uní a grupos relacionados a estos temas misteriosos, pero había uno en donde eran muy activos, compartían cosas satánicas, fotos, videos, y en una ocasión compartieron un enlace a Messenger y pues por curiosidad lo abrí. Así fue como entré. Por casualidad me hice amigo de uno de los que estaban ahí. Comenzamos a chatear ya con nuestros perfiles normales y nos volvimos amigos a distancia. Poco después me dijo que se iban a mudar cerca de donde yo vivía. Me alegré al saber que podríamos estar cerca para vernos, pero de pronto ya no se conectó más. A unos meses de que iniciara el semestre, entró un muchacho nuevo a mi salón. Era bajito, medio regordete y de piel morena. Se veía solitario, normal para sus primeros días, obvio, no tenía amigos. Me acuerdo que cuando él fue al baño durante una clase, dejó su cuaderno en su butaca. Yo me sentaba atrás de él y lo agarré. Comencé a hojear sus páginas, pero en las de atrás tenía símbolos satánicos. Escribía oraciones para el maligno, hacía demonios. Eran alguna especie de cabras con cuerpos de humano, mujeres con alas. Parecía que en la boca les ponía sangre, al igual que a los símbolos. Me encontró hojeando su libreta y me la arrebató muy molesto, así que comencé a cuestionarlo. Llegó el receso y me quedé hablando con él, y vaya sorpresa que me llevé, pues se trataba de mi amigo de Facebook, aquel que conocí en ese grupo satánico. Le pregunté por qué había desaparecido sin contactarme. Él me dijo que se acababa de mudar y que apenas habían contratado internet. Seguimos platicando y yo me sentía muy interesado en saber por qué le gustaban esas cosas, esas creencias. Él me respondió: Mira, mis padres y toda mi familia son personas con dones, dones para conectar con lo sobrenatural, con demonios. ¿Sabes? Esos dibujos que viste en mi cuaderno no los saqué de ningún lugar. Yo sueño con ellos y escribo todo lo que ellos me dicen. Conforme lo trataba más, empecé a notar que estaba un poco enfermo de la cabeza, pues también decía que tenía dones para mandar demonios a hacerle daño a las personas. Lo decía con mucha seguridad, pero yo obviamente no le creía. Una tarde me invitó a su casa, la cual se encontraba alejada de otras casas. A su alrededor no había nada, y cuando entré, lo primero que vi fueron muchas imágenes del diablo por toda la casa, altares, y cuando entré a su cuarto, habían muchas hojas pegadas en su pared. Eran los mismos demonios que según veía en sus sueños. Al salir al patio, vi que tenían un altar enorme con una cosa con cabeza de cabra, haciendo señas con sus manos. Esto me incomodó, pues no era algo normal. Después fuimos a hacer una tarea en su cuarto y entonces le propuse que me demostrara que todo eso era verdad. Él dijo que solo podría verlo con un don que tal vez no tenía. Le propuse que me invitara a algo, una misa o no lo sé, algo por el estilo. Él se negó rotundamente. Esto puede ser muy peligroso, no sabes lo que dices. Comencé a molestarlo con que entonces nada de eso era verdad. Semanas después, luego de estar insistiendo, lo conseguí. Basta, si tanto lo quieres, entonces será tu decisión. Yo no te obligué. Te voy a meter a escondidas a una misa. Me emocioné, pues obtuve lo que quería. El día del evento llegué a su casa desde muy temprano y no había nadie. Cuando la hora se acercaba, me dijo que debía vestir todo de blanco. En su cuarto me puse camisa y pantalón blanco y una túnica negra que él me entregó. Me cubría las rodillas y la cabeza con un gorro. Al ver por la ventana, ya se encontraban personas afuera vestidas igual que yo. Él estaría conmigo en todo momento
y me dio unos tips. Deberás hacer todo lo que los demás hagan, aun cuando te parezca repulsivo lo que veas. Le dije que sí, emocionado. Bajamos al patio y comenzamos a hacer un círculo tomados de las manos alrededor del altar que estaba en el patio. El líder, quien era su padre, prendió un cirio a nombre del demonio. Empezaron a cantar, cosa que obviamente yo no hice, solo movía la boca intentando emular lo que ellos decían. Estuvimos rezando por varios minutos y conforme se hacía de noche, sin que pararan los cánticos, de repente se iban soltando de las manos y comenzamos a arrodillarnos frente a la figura del demonio. Unos lloraban, otros le pedían cosas. La verdad, nada del otro mundo, me parecía hasta aburrido, hasta que vi entrar a un caballo, uno grande y de color negro brillante. Pusieron al caballo frente al demonio y volvieron a cantar. Nos tomamos de nuevo de las manos y comenzamos a rezar, a hablarle directamente al diablo, pues ese sacrificio era para él, que lo tomara. El líder empezó a cortarle el pelo y de pronto le hizo una herida parecida a un rombo. El caballo se quejaba mientras nosotros seguíamos cantando. Dijeron que cerráramos los ojos y los cerré. Nos movíamos de un lado a otro mientras podía escuchar al caballo en el centro relinchando de dolor, pero de pronto ya no se escuchó. Entreabrí los ojos y pude ver a aquel caballo rapado y con cortadas en forma de rombos, pentagramas, triángulos muy extraños. El caballo tenía los ojos en blanco, como si estuviera en trance. Se derrumbaba lentamente en el césped y cuando lo recostaron completamente, nos pidieron abrir los ojos. Pude ver cómo le cortaban la yugular al pobre animal. Poco a poco se iba drenando, pero eso no fue lo peor, pues, sin más, le quitaron un ojo, una oreja, su lengua y genitales. Después los pusieron en el altar del centro, pero el líder comenzó a cortar las patas del caballo. Eso sí que me aterrorizó. Estaba impactado por tal escena. Me encontraba temblando por la impresión. Aquel caballo quedó sin patas. De pronto, cuando le cortaron la cabeza, el líder empezó a beber la sangre directamente de la cabeza inerte. Se escuchaba cómo succionaba la sangre de forma asquerosa. Después comenzaron a pasarla por todo el círculo. Yo escuchaba cómo todos succionaban, aun cuando la sangre podía caer por sí sola. Llegó a las manos de mi amigo e hizo lo mismo. Ahí me la pasó a mí. Era más pesada de lo que pensaba. Me empapé de sangre en las manos y me quedé pasmado viéndola, hasta que recordé lo que mi amigo me había dicho, que hiciera lo que los demás, aunque fuera repulsivo. Así que la giré. Pude ver su cuello y puse mis labios en la carne fresca todavía caliente y absorbí su sangre. Se sintió tan asqueroso. Ese sabor a sangre, a metal, ese sabor a muerte. Duré unos segundos así y después se la pasé a los demás. Sentía la boca pegajosa. No podía creer lo que acababa de hacer. Pensé que ya había terminado todo, pero no, aún faltaba más. Esa escena del caballo se quedó en mi cabeza, pues era algo tan grotesco. El animal tirado y mutilado no era algo tan fácil de olvidar. Al dar la medianoche, aquella secta pasó al frente a un hombre de unos 20 años de edad. Le quitaron la túnica y se quedó solo con la ropa blanca. Le empezaron a hacer marcas con navajas por todo el cuerpo. Eran pequeñas marcas y al acercarlo a la figura del diablo comenzó a tambalearse, a moverse de un lado a otro. Después parecía convulsionar, se retorcía así arrodillado con los ojos en blanco, igual que el caballo. Parecía estar en trance también. Después se tranquilizó. El aire se sentía pesado que casi ni se podía respirar. Los vellos de mi cuerpo se erizaron y había un frío terrible.
Se volteó arrodillado, pero ahora mirando hacia nosotros. Del altar tomó un poro y lo prendió con un cirio. Miraba de una forma extraña, amenazante. Mientras fumaba su poro sonreía. Tomó una botella de tequila y comenzó a tomársela de un solo trago. Era impresionante la manera en que el alcohol de aquella botella iba bajando rápidamente. Después empezó a hablar con una voz muy fuerte, más ronca. No dijo tantas palabras, solo dijo: «Acepto tu ofrenda». Aquel muchacho se desplomó y después volvió a la normalidad, como si el alcohol no le hubiera hecho ningún efecto, como si él no hubiese sido quien se tomó la botella. Sin entender nada, continuamos con el ritual y luego al fin se terminó esa pesadilla que para ellos era algo normal. Al siguiente día no fui a la escuela y durante varias noches tuve pesadillas. Nunca le conté a mi amigo, pero yo también empecé a tener sueños con demonios y hasta ahora no me han dejado en paz. Hoy cumpliría mi aniversario luctuoso, no por accidente, tampoco por muerte natural. Cuando era joven llevaba una vida muy fea, me alcoholizaba a más no poder, me quedaba tirado en la calle, no tenía familia cerca, y así estuve por mucho tiempo, hasta que me adentré en una secta, la cual se hacía llamar Nóbil. Al principio no tenía nada de malo, por así decirlo, pues íbamos a rituales espirituales en las montañas, a cerros, a acampar, a convivir entre nosotros, meditábamos, éramos muchos, de verdad parecíamos una familia. Al poco tiempo cambié mi manera de vestir. Sin darme cuenta me había convertido en otra persona. Creía yo que era para bien, y tal vez sí, pero hablaban sobre una nueva era, una repleta de libertad espiritual. No dejaban de mencionar esa frase, una nueva era. Te hacían creerles, te hacían creer que de verdad les importabas. Cuando íbamos a los retiros espirituales, hacían un círculo y el líder nos obligaba a consumir estupefacientes. Nos hablaban de una forma muy convincente, y aunque no te gustara meterte esas cosas, terminabas haciéndolo por la motivación que ellos te hacían sentir. En esos viajes, a causa de las drogas, podíamos ver esa nueva era. Unos decían ver un parque repleto de flores amarillas, podían volar. Yo veía cosas bonitas, luces brillantes, un mundo mejor. Algunos se viajaban de una manera más terrorífica. Los hacían sentir mal, cuando evidentemente no era su culpa ver esas cosas. Aquellos líderes poco a poco comenzaron a hacernos sentir dependientes de esta secta, pues cada que llegaba del empleo me iba directamente allá, a esa casa solitaria, pero llena de familia. Quizá porque necesitaba esas palabras de aliento para no sentirme tan solo. Aunque nunca me di cuenta de esa manipulación de su parte hacia mí, comencé a dejar el alcohol, pero a cambio la mitad de mi sueldo se los daba a ellos. Estuve varios años en esa secta y una noche durante un retiro nos llevaron en grupos de 5, un líder y 4 personas más. En un grupo estaba yo. Tuvimos que firmar un papel donde dejábamos en claro que íbamos por nuestra propia voluntad a esa nueva era, y nadie era culpable de nada, dejando hasta nuestras huellas dactilares en las hojas. Cuando estábamos en estado de éxtasis, felices y motivados, nos dieron una pastilla. Decían que dejáramos los miedos atrás y un montón de cosas. Posteriormente vi cómo el líder se la tomó, al igual que los 3 que estaban a mi lado. Yo me encontraba dispuesto a tomarla, pero por alguna razón no lo hice, así que fingí tomármela. Entonces vi cómo todos cayeron al suelo y empezaron a convulsionar. Les salía espuma por la boca. Me asusté tanto que me fui corriendo.
No fueron a ninguna nueva era, hicieron suicidio colectivo. Afortunadamente yo no compartí el mismo destino. Fue noticia en ese pueblo en el que vivía. Todo parece indicar que esa gente reclutaba a personas marginadas, gente con conflictos en su cabeza, necesitados de esperanza para ofrecerles una salida a todos sus problemas. Me llevo algo bueno de todo eso, pues sus pláticas sí que valían la pena, pero nunca me imaginé que ellos también necesitaran ayuda para combatir a sus propios demonios. Mi nombre es Jaciel y vivo en Zacatecas. Hace poco tiempo fui taxista. Recuerdo perfectamente una noche en la cual fui a dejar a una jovencita a un pueblo. De regreso eran como las 11 de la noche. En una carretera sola, a lo lejos, podía verse una multitud muy grande de personas con antorchas. Pensé que iban a linchar a alguien, o al menos eso parecía. Cuando me acerqué más, noté que estas personas llevaban túnicas blancas con máscaras de monjes. A plena oscuridad corrían gritando. Me dio miedo que me cerraran el paso o me aventaran algo, pero no fue así. Entonces seguí manejando y unos 5 minutos más adelante, en plena oscuridad, vi la silueta de una persona. Me paré y vi que era un joven, el cual me pedía ayuda llorando con desesperación. Estaba lastimado de un pie. «Por favor, ayúdame, me están siguiendo para entregarme al demonio», dijo. Lo subí rápidamente y aceleré. El siguiente pueblo quedaba como a 1 hora de esa carretera oscura y solitaria, así que le dio tiempo de contarme su horrible experiencia. Me contó que una chica por medio de Facebook, a la cual no conocía en persona, lo invitó a una fiesta para platicar y conocerse mejor. Él aceptó y fue. La fiesta iba muy bien, pero en algún momento se desmayó, luego de tomar una bebida. Cuando despertó, estaba en un lugar boscoso, junto a más personas dormidas, atadas de manos y pies. Él era el único que estaba despierto. Comenzó a quitarse los nudos y entonces vio a varias personas con túnicas blancas en un círculo con fuego a unos 5 metros de él. Cuando pudo quitarse las amarras, se paró lentamente para después correr entre los árboles. Cuando estaba medianamente lejos, uno de esos encapuchados se dio cuenta avisándole así a los demás, y entre todos le aventaron cosas, cuchillos, machetes, piedras. La mayoría chocaba contra los árboles, pero un cuchillo le alcanzó a dar en la pierna, por eso venía lastimado, pero por la adrenalina ni se dio cuenta. Poco a poco los fue dejando atrás, aunque no dejaban de seguirlo. Entonces decidió meterse entre los árboles, entre caminos, pero al parecer no le perdían el rastro. Pensó en ocultarse arriba de los árboles, pero allí lo encontrarían tarde o temprano. Lo más seguro que podía hacer era seguir corriendo para salvar su vida. Corrió por unos 20 minutos hasta salir a la avenida. Siguió corriendo hasta que ya casi no podía. Casi se dio por vencido. Ahí fue cuando yo pasé y lo recogí. De no ser por eso, seguramente habría sido sacrificado por esa secta malvada.